tanto a Aurisaura Salcedo como a Rafael Fernández, les pedimos a todos que escriban sus preguntas en el chat para que al final las preguntas puedan leerse. Bueno, pues vamos entonces ahora a escuchar a el colectivo y sus representantes a ver qué nos tienen que contar. Gracias. Muchas gracias, Marcos. Buenas tardes. Espero que todos estén muy bien. Yo soy Rafael Fernández. Yo soy Aurisaura, muchas gracias. No sé si nos están viendo o si están viendo la presentación y se ve completa. Déjenos saber para entonces arrancar. ¿Todo bien? Bueno, asumo que el que cayó todo. Entonces, nosotros vamos ahora a hablar un poquito sobre la ciudad y la movilidad sostenible, como Marcos ya introdujo. Vamos a tratar de enfocar un poquito el tema desde el punto de vista de la geografía. Sin ser geógrafos, lo bueno es que al final podremos complementar, no solamente en la parte teórica, sino ojalá en la parte práctica, en qué podemos cómo podemos encontrar aquí un tema de trabajo articulado entre los geógrafos y el colectivo de Santo Domingo en Bici, que datos nos hacen falta muchísimo y también hasta algún plano, algo, ¿no?, que pueda salir. Bien, entonces, estábamos escuchando ahorita la canción de Jorge Drexler, Movimiento. Y él menciona en la canción, estamos vivos porque estamos en movimiento. Y esto representa o nos dice la importancia de la movilidad en la vida en general y en la vida que desarrollamos como personas, que es en donde enfocaremos nuestra presentación el día de hoy. Necesitamos movernos para cumplir todas nuestras necesidades o, si no, necesitamos que los productos lleguen a nosotros de alguna forma. Esta movilidad requiere de recursos clave, básicamente de un medio que permite esa movilidad. Podría ser cualquier medio de transporte, incluyendo caminar, pero un carro, una bicicleta. Requiere de energía y requiere, sobre todo, de tiempo. Ese tiempo es una pieza clave en toda esta historia, porque, ¿qué pasa? Nosotros siempre nos hemos movido. Durante toda la historia ha existido la movilidad, pero de repente encontramos, hace unos años, no tantos, formas de movernos ahorrando muchísimo tiempo. Y esta idea, esta novedad, hizo que empezáramos a buscar formas de movernos más rápido, más rápido, más rápido y más rápido, enfocándonos siempre en el tiempo. Y llegamos a hacer guerras no para extraer el petróleo de Arabia Saudí, sino para poder mantener ese sistema de velocidad en el movimiento de nosotros y la mercancía. Ahora, si la movilidad siempre ha existido, ¿por qué de repente hablamos de movilidad sostenible? ¿Qué pasa? Que cuando nos enfocamos, o sea, cuando el desarrollo de las ciudades y a nivel global se enfocó tanto en transportarnos en la menor cantidad de tiempo posible, pues se desvinculó de otros aspectos que también son importantes para la persona, que no solamente es el tiempo, que el tiempo es sumamente importante, pero luego lo que hizo fue que se desarrollara toda una red y todo un sistema, no solamente aquí en República Dominicana, sino a nivel global, que priorizó esos vehículos y esas máquinas que nos permitían transportarnos a un menor tiempo posible, pero que con eso también trajo otras consecuencias que tienen una dimensión de sostenibilidad. ¿Cuáles son esas consecuencias? Pues, puede ser el tema del cambio climático, el tema de los recursos no renovables y el tema de la soberanía. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pensamos como movilidad sostenible? Lo pensamos como tener en cuenta todas las dimensiones de las personas. ¿Y por qué yo digo que el transporte hoy por hoy y el sistema que se creó durante todos estos años no es sostenible? Porque entonces, estos aspectos que yo mencioné sobre cambio climático están están en riesgo o están siendo alimentados por el sistema de transporte que hemos creado. Según Habitat 3, que es una conferencia que se hace a nivel internacional en temas de hábitat, ha demostrado que el 23%
de las emisiones de carbono emitidas, o sea, son responsables del transporte global. Por lo tanto, el medio de transporte que nosotros hemos desarrollado, la red que se ha priorizado, como los aviones, los carros en general, pues tienen tanta importancia en la emisión en la emisión de dióxido de carbono y de algunos otros gases que también impactan tanto nuestro clima y que también aceleran todo el proceso del cambio climático, que terminan afectándonos también. Entonces deja de ser sostenible por eso, porque aunque es un sistema muy funcional hasta ahora, pues puede llegar un momento donde puede aportar a alterar el clima de una manera tal que puede ser insostenible para nosotros vivir o para cualquier otra especie. Entonces, también tenemos el por qué es insostenible en cuanto a los recursos no renovables. No es sostenible porque se utiliza recursos como petróleo, como materia prima y carbón. Y ese tipo de insumos, al no ser renovables, dependemos de su disponibilidad en el entorno. En el momento donde se empiecen a limitar estos tipos de recursos, entonces tenemos que empezar a ver cómo entonces se va a renovar toda esa red que se ha creado a nivel mundial. Entonces, deja de ser sostenible por eso, porque no podemos utilizar el transporte de manera ilimitada y de manera infinita. Hay un finito ante esa utilidad de transporte porque nuestra materia prima es finita. Y luego está el tema de la soberanía. Deja de ser sostenible también porque países como República Dominicana entonces empiezan a depender de países que nos puedan comercializar el petróleo o el carbón o cualquier otra materia prima. Y en el momento donde esos países decidan no comercializarlo por temas políticos, por guerras o por cualquier otra razón, entonces nosotros dejamos, todo el sistema que hemos creado deja de ser funcional, porque dependemos solamente de eso. Entonces, también pone en riesgo nuestra soberanía, porque dependemos de esos países productores de esos insumos que nos vayan a suplir por siempre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Proponemos que nos vayamos adaptando y que nuestras ciudades se vayan adaptando a procesos donde puedan ser sostenibles, también mantenerlos. Porque por las razones que le acabo de demostrar, el sistema es de por sí insostenible mantenerlo en el tiempo a largo plazo. Bien, entonces nos enfocamos en el punto central de la presentación, ¿no? En la ciudad y la movilidad sostenible. Arisabel estaba comentando los 3 impactos más grandes de la movilidad en general a escala planetaria, digamos, ¿no? A escala de un territorio bien amplio, global. No hemos mencionado todavía qué es movilidad sostenible. Y bueno, como les comentábamos ahorita, ese enfoque que tenemos en ahorrar tiempo en la movilidad ha hecho que, bueno, es un enfoque mecanicista en todo, no solamente en la movilidad. Desde la revolución industrial hemos adquirido el enfoque de que las cosas son como máquinas. Y la movilidad es uno de estos temas, ¿no? En el que el tiempo es lo que vale la eficiencia. Eso hizo que nos olvidáramos de todas las dimensiones de la persona, sobre todo de la interconexión de las personas, la interconexión que necesita un ser humano con otros seres humanos y con el ambiente del cual depende. Por lo tanto, aunque podamos buscar muy fácilmente una definición técnica en Wikipedia, pues nosotros daremos una definición que nos permite actuar más fácil, ¿no? Una movilidad sostenible sería un sistema de movilidad que tome en cuenta esta interconexión entre personas y de las personas con el ambiente, sabiendo que dependemos de las otras personas y del ambiente. Tomando en cuenta esto, pues el sistema actual crea un montón de impases a nivel planetario, sobre todo a nivel climático y a nivel de recursos naturales. Pero en la ciudad hay otro elemento crítico que entra en juego y es el espacio. Aquí, bueno, los geógrafos sabrán muchísimo de este tema, ¿no? Pero la concentración de tantas personas y tanta necesidad de movilidad en un espacio tan reducido como una ciudad crea todo un problema con el transporte y la movilidad
y hace que sea insostenible, no solamente porque pueda destruir el ambiente, sino porque puede destruir el mismo sistema de movilidad del que depende nuestra economía actualmente. Entonces, además de esos impactos ambientales, en la ciudad hay algunos efectos que tiene el sistema tradicional de transporte que son un poco más profundos y afectan más de lleno a la persona en sí. El primero, podemos hablar de los efectos en la salud y en la ciudad como un lugar de hábitat. O sea, es algo muy claro, ¿no? La contaminación empieza por el aire de los vehículos, pues con el humo que emiten los vehículos. Los accidentes son una problemática bien grande que también nos puede mostrar un poquito cómo hemos deshumanizado el transporte, ¿no? Cómo vemos que hay muertes por accidentes, que somos el segundo país con mayor muertes por accidentes de tránsito en Latinoamérica, y casi que lo vemos normal. Y esto es por cómo diseñamos el sistema de transporte, entre otras cosas, claro. Y luego está un tema bien sutil de la salud, que no siempre es tomado en cuenta, pero es la habitabilidad y el paisaje, la belleza y la conexión que nosotros podemos hacer con el entorno. Arizaura investigó unos datos súper interesantes de cómo una ciudad diseñada para la persona, o sea, para caminarla o montarla en bicicleta, puede reducir problemas de salud de forma muy contundente. Bueno, según Alonso Vélez Iglesias, que es un especialista de análisis de conducta y en el diseño de políticas públicas para la Universidad de Harvard, ha demostrado bajo estudios que en una ciudad que sea saludable para transitar a pie y en bicicleta, podemos reducir problemas cardiovasculares de hasta un 30%, podemos reducir la diabetes tipo 2 de hasta un 50%, el cáncer de colon, increíble, porque uno no entendería como la relación que hay, sin embargo, hay una relación entre nuestro entorno y exacto, la forma en la que interactuamos y nuestro cuerpo, y eso también se refleja en nuestro colon y se podría reducir de hasta un 50%. También habló sobre otras enfermedades como cáncer de pecho o cáncer de mamas, habló sobre el tema de la depresión, y es súper importante esto del tema de la depresión, porque el diseñar sistemas sostenibles de movilidad hace que nosotros, al hacer ejercicio, al hacer esfuerzo físico, a tener también ornato, a diseñar espacios donde tú te sientas también que eres una persona digna de transitar, entonces te va generando otra, digamos, no te va aportando a las debilidades, a la depresión, también hablo de otras enfermedades tipo el Alzheimer. Entonces, básicamente, como primera conclusión, los efectos del sistema de movilidad actual nos enferman. Incluso podríamos decir que hasta nos matan. Otro punto que bien importante es el tema de justicia que ocurre por la designación del espacio debido al sistema de movilidad que hemos creado. Resulta que hay una inversión desproporcionada, casi que antidemocrática, en el espacio para vehículos, viendo que las personas que tienen acceso a conducir vehículos son muchas menos que las personas que no lo tienen. Sin embargo, la inversión que reciben los espacios de rodamiento para vehículos es mucho mayor y el espacio de la ciudad, que está destinado exclusivamente al uso de vehículos motorizados, es muchísimo mayor, siendo una menor cantidad de usuarios quienes los utilizan o que se utilizan en una forma poco eficiente de aprovechamiento del espacio, que es el vehículo privado. Este sistema no solamente le quita al peatón y al ciclista y a personas con menos recursos económicos acceso a la ciudad, sino que perpetúa estructuras que generan pobreza o que por lo menos generan división de clases sociales. Como vi un meme por ahí el otro día que hablaba de que distancia física es la que tenemos que tener por el COVID de 1 metro o 2 metros, y distancia social es la que se crea realmente entre quienes tienen el acceso en la ciudad, quienes tienen los privilegios y quienes no. Y por allá en Colombia, Peñalosa hablaba de que la mayor muestra
o en donde se ve más claramente la desigualdad es en el que tiene carro y el que no tiene carro. ¿Qué pasa? Nosotros, antes de dar algunos datos de algunas ciudades alrededor del mundo sobre esta distribución desigual e injusta del espacio, imaginemos la situación de Santo Domingo. En Santo Domingo, la mayor cantidad de personas no tienen carro. De hecho, en vehículos privados se hacen solamente un 40% de los viajes, más o menos, mientras que el resto de los viajes se hacen en transporte público o a pie. Y sin embargo, el espacio está muchísimo más destinado a los vehículos privados. Los que tienen vehículos privados son personas que normalmente pueden acceder a mejor educación, a mejores trabajos, tienen mejores contactos, o, ya sea laborales o de cualquier otro tipo, y muchas veces hasta mejor acceso a comida, a nutrición, ¿no? Que quienes no tienen vehículo. Y sin embargo, estas personas que ya tienen de por sí un montón de privilegios, y son muchas menos, incluyéndome, porque soy de estas personas privilegiadas, recibimos un derecho al espacio mucho más grande y una inversión en ese espacio de carreteras mucho más grande que quien tiene que venir desde fuera del casco urbano en un transporte público indigno, o tiene que caminar muchos kilómetros para llegar a los puntos nodales de ese transporte público. Algunos ejemplos, algunos datos específicos, por ejemplo, en Bangladesh, casi el 80% de los viajes se hacen a pie, en autobús o en transporte motorizado informal. Sin embargo, a pesar de esto, el 70% del espacio vial se dedica a vehículos privados. En otras ciudades de África, el 1% de los costos totales de inversión se invierte en peatones y en ciclistas, mientras que para acomodar los vehículos se invierte más del 50% de los temas totales de inversión, de los costos totales de inversión. Entonces, eso nos lleva a pensar un poquito cómo las ciudades se hicieron, cómo surgió esta división que uno pensaría, bueno, y si los votantes andan a pie, la mayoría, porque entonces la ciudad está hecha para los carros. Y bueno, es cierto que en parte porque el transporte público necesita calles, en parte porque el transporte de mercancía necesita un espacio, pero también porque el gobierno pues que el gobierno tiene cargo, en pocas palabras, muy pocas palabras. Eso podemos analizarlo mucho más profundo, pero ese es el tema de sensibilidad ante quienes no tienen el poder de tomar decisiones. Después del problema de justicia está el tema del colapso y del funcionamiento de la ciudad. Y es que en la ciudad no caben más carros. No caben más carros. Si seguimos poniendo carros en la ciudad, como sigue creciendo el parque vehicular, lo que vamos a tener es ahora, en vez de reducir el tiempo de que nos toma transportarnos, va a aumentar el tiempo, que es lo contrario de lo que se busca con la movilidad. O sea que ni siquiera el sistema actual de transporte puede sobrevivir a sí mismo en este esquema de vehículo privado y uso del espacio desigual, enfocado en el carro privado. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? No sé si nos escuchan bien, nos dicen que se escucha un ruido de fondo. Nosotros aquí hay mucho silencio, entonces no sé si nos pueden escribir los que escuchan bien o si están teniendo problemas Sí, para confirmar. Si hay algo que no se escucha, déjenme saber, por favor. Ya, perfecto. Bueno, entonces, bueno, es que les cuento que eso a mí me hace una trampa. Cuando yo hablo no me escucha y cuando Elizabeth habla se oye bien. No sé por qué pasa eso. Pero, ¿qué hacemos entonces enfrentados a estos efectos que tiene el sistema tradicional de transporte en nuestra ciudad? Dado el tema climático, el tema de recursos y los temas de espacio que pues, causan problemas de salud, de justicia y un colapso del sistema en sí, del mismo sistema de transporte. Pues lo que se propone desde la sostenibilidad sostenible, de la movilidad sostenible, es la pirámide invertida de la movilidad sostenible, que acá está en pantalla. Se explica por sí mismo. Básicamente,
para poder mantener una economía productiva en una ciudad y la salud de las personas que viven en ellas, no solo física, sino psicológica, emocional también. Necesitamos devolver la mayor cantidad de espacio y cuidado a los peatones, luego a los ciclistas, el transporte público, el transporte de mercancías, que es casi que un servicio común, y por último los vehículos particulares, no porque no sean útiles o porque no queramos todos en algún momento de un vehículo particular, pero porque no caben dentro de un desarrollo, un crecimiento urbano como el que hemos visto, como que se está viendo y se seguirá viendo por estos años. Entonces, quisiera agregar algo ahí. O sea, a esto se le suma que ahora mismo estamos viviendo en condiciones, digamos, particulares con el tema del COVID y el distanciamiento físico. Y bajo estas nuevas condiciones se promueve el uso de la bicicleta como un medio de transporte individual, como un medio de transporte que pueda garantizar ese distanciamiento físico, que también puede aportar a no seguir emitiendo contaminación aérea que sigue vulnerando más nuestra salud en cuanto a los pulmones, que es incluso uno de los puntos primordiales dentro de la infección de este nuevo virus. Y pues también nos ayuda a mantener nuestro sistema se me fue la palabra. El sistema que te ayuda a combatir los virus, el sistema inmune que te lo fortalece por el tema del ejercicio físico que se hace a través del uso de la bicicleta. Por lo tanto, como colectivo promovemos el uso de la bicicleta, las aperturas de rutas pilotos o temporales para que se pueda promover este tipo de medios en este tiempo. Sin embargo, sí. Bueno, justamente la pandemia es un contexto que ha puesto mucho más clara la necesidad de una forma distinta de transporte. Y no solo eso, sino el déficit en el transporte público, que, como decíamos ahorita, es indigno. Y queríamos ahora poner un poquito de ejemplos de Santo Domingo. Pasa que como está difícil el abrir el micrófono, pues puedo mencionarlo yo. El montarse en el metro Pico o montarse en carrito público es súper malo en temas de epidemia, en temas de pandemia. Y eso nos demuestra lo poco preparados que estamos para realmente llevar seguras a las personas de un lugar a otro. Y la bicicleta pues se ve como el medio perfecto, porque sí te permite una movilidad rápida en menos tiempo, que es muy importante, además para la economía también, pero con distancia y manteniéndote en salud. Algunos temas que se pueden hacer para lograr esta pirámide invertida, ¿no? Ahorita nos vamos a enfocar en la bicicleta en unos momentos porque es lo que estamos trabajando en Santo Domingo y es nuestra realidad actual. Pero para no dejar de mencionar algunas cosas que se pueden hacer, por ejemplo, los vehículos particulares en otros países se eficientiza el uso del espacio compartiendo vehículos, ya sea por aplicaciones de carpooling o por vehículos de alquiler, donde no tienes que tener la propiedad del vehículo. En cuanto al espacio para peatones y ciclistas, se han hecho proyectos como en Barcelona, las supermanzanas, en donde se reduce la velocidad de la mayor cantidad de vías, se hace una supermanzana que incluye no sé cuántas, digamos que 20 manzanas normales, y dentro de esas 20 manzanas, 10 manzanas, no tengo el dato, la velocidad está reducida a entre 10 y 30 kilómetros por hora, una velocidad segura para el peatón, para el ciclista. Sales de tu casa, caminas, como empieza cualquier viaje, no importa que vayas a usar un vehículo privado, y llegas hasta donde tomas el transporte público, o si sales de tu casa vas a una velocidad de espacio para luego tomar vías de alta velocidad. El tema del ciclismo, igual hay ciclovías y también bicicletas compartidas. En muchas ciudades del mundo se ha implementado. Las ciclovías han sido una solución increíble, de muy alto impacto en ciudades como Bogotá, en donde también tiene un ejemplo de transporte público
interesante, que es el BTR, De los buses. las líneas separadas, los carriles separados para el transporte público, ¿no? En el caso de Bogotá, el Transmilenio son buses que transportan una gran cantidad de personas, por lo tanto usan más espacio y lo tienen dedicado solamente para ellos, evitando el congestionamiento en estas líneas que son muy eficientes, muchísimo más eficientes que el uso de vehículos privados. También se habla de intersecciones donde se priorice el paso del peatón a través de semáforos. Quiere decir que siempre el semáforo estará en rojo para los carros y en verde para el peatón, hasta que haya una acumulación X de carro. Entonces, en ese momento se pondrá, o sea, se pone el semáforo verde y se detiene un poquito el tránsito del peatón. Y estas son cosas que nos ayudan a desconstruir mucho esta idea que nosotros tenemos, como, pero ¿cómo va a ser? Pero no hay tanto tráfico de personas. Pero la idea es esa, es que la idea es que nosotros prioricemos a las personas por encima del uso ineficiente del transporte. Mientras más priorizamos a una persona, más personas hay caminando y montando bici. Y esto es un ejemplo que me encanta y parece ciencia ficción, pero ocurre. O sea, estos semáforos están en el centro de Londres, que es muy ocupado y muy congestionado, y al descongestionado, enfocándose en la persona. Otra gran tendencia que abarca todo el tema de la movilidad sostenible es el uso de la data y no lo sé, tal vez me dicen luego los geógrafos qué opinan al respecto, pero creo que tal vez tiene mucho que aportar en el uso de la data y la geografía para mejorar la movilidad en la ciudad y enfocarla más en la persona. Temas como el transporte público, como se concibe actualmente, consiste en rutas fijas que tienen paradas fijas, independientemente de la demanda, teniendo bastante ineficiencia. Ahora mismo tenemos los datos y en ciudades se han implementado aplicaciones privadas y también para gestionar el transporte público, en donde dependiendo de cuánto flujo de personas hay de una zona a otra en tiempo real, yo nunca me escucho por Zoom. ¿Puedes contarlo tú, Arizabal? No, básicamente, Rafa cuenta como mecanismos que nos pueden ayudar a construir una ciudad con movilidad más sostenible. O sea, que puedan haber carriles solamente para el movimiento de autobuses, que transporten una gran cantidad de personas, que puedan haber metros de uso eficiente, transporte eléctrico, darle más espacio al peatón, accesibilidad a las personas con discapacidad y sobre todo el uso de la data. Nosotros estuvimos viendo casos donde en Londres hay 300, solamente en el centro de Londres se está levantando data todo el tiempo y hay 350 personas trabajando a tiempo completo solamente analizando toda esa data, que te permite, si tú puedes medir cómo es la movilidad en ese entorno, entonces te permite ver cómo tú la puedes mejorar siempre, o sea, cómo podemos ir mejorándola. Cuéntales lo que les decía de cómo los geógrafos y el análisis de datos puede hacer que las rutas fijas de autobús y las paradas fijas de autobús se conviertan en rutas flexibles dependiendo de la demanda en tiempo real. Entonces, él contaba un poco sobre cómo a partir de estos datos, los geógrafos se pueden, sí, ya, se escucha un poco abajo, pueden tomar decisiones como rutas fijas de autobuses se pueden flexibilizar a ciertas horas, cómo podemos tomar en tiempo real. Lo voy a decir aquí pegado al micrófono, ojalá se oiga. El punto es que ya existen aplicaciones privadas, o sea, de vehículos particulares y también de transporte público, en donde las rutas fijas y las paradas fijas de transporte público ahora pueden flexibilizarse para responder a una demanda en tiempo real. Si la 27 de repente tiene una alta demanda de transporte público, entonces la ruta se dirige por ahí y no en donde está especificada la parada, sino en donde se necesita, donde hay pasajeros que están esperando el transporte público. Esto eficientiza muchísimo el uso de espacio, el uso de energía para movilización del transporte público y todos los otros costos relacionados al transporte público.
Y bueno, les decía que ojalá que como geógrafos y geógrafas, y si manejamos bien la data, podemos lograr algo similar para eficientizar nuestro transporte, sobre todo el transporte público en este caso. Dígame si ya se escuchó. Ahora sí, perfecto. Esta es una pregunta, y es una pregunta para que cada quien se lleve a su casa sobre cómo es la ciudad que ustedes sueñan. O sea, como personas, como usuarios y como profesionales. O sea, ustedes sueñan el poder tener un vehículo para poder transportarse y seguir en los tapones, o qué otro tipo de movilidad a ustedes les gustaría utilizar. Y si tienen la posibilidad de utilizarlo hoy en día con las infraestructuras que tenemos. Y si no lo tenemos, entonces, ¿qué se puede hacer? Diré que al final vamos a abrir. Al final vamos a abrir el micrófono porque nos gustaría escuchar cómo sueña tu ciudad. Pero antes, Arizona nos va a contar un poquito sobre cómo lograr ese cambio en la movilidad sostenible en nuestra ciudad de Santo Domingo, o en cualquier ciudad del país, pero nosotros lo vivimos desde Santo Domingo. La movilidad es un tema político. Los gobernantes, lamentablemente, no van a, de repente, quitarle espacio al vehículo, a ceder su espacio, porque son personas que se movilizan a través de los vehículos para dárselo a los peatones. Y también a eso se le suma que tenemos un imaginario de que tenemos, o sea, más poder mientras tengamos un vehículo, y que nuestro vehículo también puede ser un reflejo de nuestra clase. Sin embargo, nosotros debemos de exigir este espacio porque es un derecho también. O sea, eso no es algo como que si se quiere o si se tiene la intención o si alguien que tiene la toma de decisión pues quiere simpatizar en este tema, es un tema de derecho que estamos exigiendo aquí. Y es a través del colectivo de Santo Domingo en Bici, que es básicamente, como describieron al principio, un colectivo de personas que utilizamos la bicicleta como medio de transporte. Entonces, tratamos de exigir o exigimos de que se creen estos espacios para una movilidad segura, tanto para los ciclistas como para los peatones. A través del tiempo, en República Dominicana se han dado avances importantes en el tema de movilidad sostenible. Se ha declarado una ley, la 6317, que es la ley de tránsito, y donde tiene como principio la movilidad sostenible y activa. También se han creado un plan de seguridad ciclista del Ayuntamiento, del Distrito Nacional, y el Intran también está trabajando en planes de movilidad en bici. Se ha creado el primer circuito piloto de ciclovías en Santo Domingo, pensada para conectar la ciudad. También se ha aprobado una resolución en el Consejo de Regidores del Distrito Nacional para el cierre del malecón al menos un domingo cada mes. Me dice que no está compartida la presentación. ¿Y ahora? Pueden ir escribiendo si no se comparte. Pero, ok, dice que sí, que la ve. Entonces, a través de esta resolución se aprobó el cierre del malecón un domingo al mes. Y esto es una ganancia para crear espacios públicos para la movilidad del peatón, del ciclista y también de otros medios que no lo hemos hablado aquí, pero que también existe la posibilidad de movilizarte en scooter, en patinetas, en otros tipos de medios. Y también está la implementación del proyecto de Guardianes de la Ciclovía. Es un proyecto que se está llevando a través del colectivo de personas que van a fiscalizar o a dar apoyo en la fiscalización de la ciclovía junto con la DGCET, que permita que la sociedad civil y los mismos usuarios de la bicicleta se puedan empoderar de esa ciclovía para protegerla y para asegurar de que pueda seguir mejorando para garantizar esa seguridad que nosotros estamos exigiendo. Entonces, yo como que quería resaltar el hecho de que no vamos a exigir derechos porque nos gusta exigir cosas, no es un derecho porque es lo justo, o sea, el derecho surge de la dignidad de la persona, ojalá me estén escuchando,
y del hecho de que todos somos iguales. Si todos somos iguales, no cabe que una cantidad pequeña de personas tenga más espacio y más inversión que una cantidad mayor de personas. Debemos distribuir esta inversión y este espacio equitativo, además de que si seguimos en el sistema como está, ni siquiera las personas que podemos gozar de un vehículo privado vamos a disfrutarlo, porque es que no aguanta, no cabe más espacio. Entonces, es un derecho que lo estamos exigiendo porque venimos de un imaginario que todavía por alguna razón defiende el carro a capa y espada, pero que si analizamos, no puede ser más, ¿sí? Y ya las autoridades han caído en esto y la sociedad también empieza a caer. Y por eso se forma Santo Domingo en Bici como colectivo y se ha tenido bastante apoyo. Aunque el tema de la ciclovía que Arisaura les presenta ahora ha generado algo de controversia. Esa es la distribución de la ciclovía como existe actualmente. Tiene alrededor de 9 kilómetros de espacio. Nace de un proyecto piloto con el objetivo de mejorar la movilidad en bicicleta, que también nace en la coyuntura en la que estamos viviendo del COVID-19. Es fruto de una articulación entre la sociedad civil y las autoridades. Y no es una improvisación, como mucha gente como ha salido a promulgar. Es un trabajo que se ha venido haciendo desde mucho tiempo y que nace también como respuesta e implementación del plan de seguridad ciclista que se ha venido trabajando en el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Sin embargo, al ser un circuito piloto, también tiene muchas oportunidades de mejora, como el tema de la segregación, la ampliación de la ciclovía y también la armonía que pueda existir entre los vehículos que están transitando en estas avenidas con el ciclista. Ari, y entonces, ¿qué buscamos desde Santo Domingo en Bici? Bueno, desde Santo Domingo en Bici nosotros buscamos que se realice una red de ciclovías. La ciclovía piloto es un gran avance, pero no es el final. Eso solamente es el inicio de toda una red que se podría crear en toda la ciudad y que incluso podría interconectar diferentes municipios. La recuperación del malecón y la reducción de la velocidad. Es sumamente importante para que todos podamos vivir en armonía, tanto los que andan en sus vehículos como los que estamos siendo usuarios de las calles y las aceras. También buscamos la intermodalidad, que se pueda interconectar diferentes medios de transporte, y eso es sumamente importante para poder hacer eficiente el sistema, que puedas tomar tu metro, que de ahí puedas ir y alquilar una bicicleta para moverte de un punto A a un punto B, que puedas dejar tu bicicleta en tu punto B y de repente montarte en un bus, o que sencillamente tú puedas trasladar tu bicicleta dentro de estas mismas medios de transportes. Entonces, o sea, ¿cómo podemos pensar la ciudad para que sea eficiente en ese sentido? Y también buscamos legislación que garantice los derechos del ciclista. Buscamos campañas de seguridad vial. No sirve de nada que podamos crear las infraestructuras, que podamos invertir en crear más calles, sino también en la educación, en cómo podemos, tanto los ciclistas, los peatones, los usuarios de transporte público y los de transporte privado podamos convivir en convivencia y armonía entre nosotros y que sea eficiente el espacio y respetuoso de uno y del otro. Al final es lo que decíamos al principio. Nosotros hemos construido un sistema muy desnaturalizado de movilidad, súper eficiente económicamente hablando, y lo que buscamos es volver este sistema a enfocarlo en la persona. El objetivo final es para la persona que se transporta, eso es la persona que tiene derechos, que tiene dignidad, que tiene necesidades. Otra vez no se escucha. Bueno, eso, el resumen, enfocarnos en la persona, en nuestro nuevo sistema de movilidad sostenible.
y que se pueda implementar protocolos de atención a accidentes ciclistas. Actualmente, si tú como ciclista tienes un accidente, no hay instituciones que puedan garantizar, primero el levantamiento de data de ese accidente y luego también la atención de ese ciclista que necesita, a menos que no tengas un seguro privado. Entonces, ese tipo de cosas también hay que repensarlas para ver cómo podemos aportar a eso. Entonces, si eres una usuaria que quieres empezar a utilizar bicicleta, ¿cómo puedes empezar? Experimenta andando en la bici en con un grupo de ciclistas. Existen una gran cantidad de grupos de ciclistas que hacen rodadas en las noches. Desde el colectivo, nosotros tenemos la rodada que se llama Masa Crítica, que es un espacio de celebración en la que el ciclista urbano puede levantar su voz y decir, este también es mi espacio. Entonces, si nosotros lo hacemos una vez al mes, sin embargo las actividades en los últimos meses se han visto paradas por el tema del COVID, pero la vamos a retomar pronto. Si se quieren enterar de nuestras próximas actividades y de la próxima Masa Crítica, pueden seguir la cuenta de Santo Domingo en Bici en Instagram y también la cuenta de Masa Crítica SD en Instagram. También te recomendamos comenzar a utilizar la bici con un compañero que ya tenga experiencia utilizando la bicicleta en la ciudad, que te pueda decir los tips, que te pueda decir como cuáles son los cruces donde es muy peligroso, que te pueda, o sea, uno como ciclista trata de evadir las avenidas grandes, trata de evadir los dobles a la izquierda, y ese tipo de cosas pues valen mucho la pena, aprenderlas cuando tú la vas andando con un compañero que ya tenga experiencia. Y los miembros del colectivo pues estamos en total disposición de acompañar a quien sea que esté interesado en poder dar ese paso. Elige un día también donde el tráfico no sea tan, tan pesado como en horas picos. Trata de elegir los fines de semana, un domingo, o quién sabe si en momentos de días de la semana donde no sean horas picos, que te permita también tener como conocimiento del área. Y estudia previamente la ruta. Súper importante que estudiemos cuál es la ruta más eficiente para nosotros llegar, que no siempre es la ruta que la pensamos desde el carro. Y esto lo digo para personas que también son usuarios del carro y a veces creemos que la mejor forma es la forma que yo utilizo cuando llego en carro, pero cuando viene no es así. Entonces, hay que utilizar bien y definir bien las rutas, priorizando mucho las rutas secundarias. Una buena anotación de la señora Matos sobre los ODS, el ODS de transporte sostenible. Nada, muchísimas gracias. Nosotros a partir de ahora vamos a abrir el micrófono. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Si podemos, tal vez Marcos nos ayuda a regular, si alguien quiere dar su opinión sobre cómo sueña la ciudad en cuanto a movilidad, ¿no? ¿Qué quiere ver en la ciudad? Ya sea una red de scooters que se activan con el celular, ya sea las bicicletas que se alquilan en puestos de bicicleta que uno puede coger y dejar en cualquier lugar de la ciudad, o un transporte digno, un transporte público digno. Muchas gracias, muchísimas gracias, nos escuchamos a ustedes. Muy bien, a Arisaura y a Rafael por su tan interesante exposición que todavía no terminamos. Vamos ahora, ustedes querían que abrieran los micrófonos, ¿verdad? Pero para evitar como confusiones vamos a pedir que las personas que quieran decir algo, que lo escriban aquí en el chat y le abrimos directamente el micrófono. Y así todos no intentamos hablar al mismo tiempo. Y así si tienen una pregunta la pueden hacer en ese momento. Por cierto, sobre lo que apuntaba Karime, ahora que todos tenemos que usar máscaras, hay unas máscaras especiales con filtros para las partículas, para quienes andan en bicicleta, que pueden ser muy útiles cuando andes en el tránsito y se consiguen en Amazon súper baratas. Ahí les compartimos la cuenta de Instagram
Y en lo que alguien se anima, si quiere hacer una pregunta o compartir como cómo se imagina la movilidad en bicicleta, les voy a ir compartiendo también mi experiencia como usuaria de la bicicleta dentro de la ciudad de Santo Domingo. La ciudad de, o sea, una de las calles más peligrosas que hay, y se los advierto a todos, y tal vez la que más evito como usuaria es la 27 de febrero. Primero porque los carros van en una muy alta velocidad, a pesar de que la calle es muy ancha y hay mucha congestión. Entonces, yo, que por ejemplo vivo en Arroyo Hondo, me he trasladado casi toda mi vida por alguna razón cerca del área de la feria, el área de la UAS o Gascue. Entonces son distancias que se podrían evidenciar como un poquito lejanas, sin embargo, en cálculos son 8 o 9 kilómetros. Que se hacen perfectamente en bicicleta en un trayecto de media hora, 40 minutos. Yo sé que muchas personas te preguntarían, ¿y tú vas a trabajar tan lejos? ¿Y el calor y el sudor? Bueno, a mí en las mañanas no me da tanto sudor, primero porque voy al Paso y segundo porque todavía en las mañanas hay un clima más fresco. Y trato de ir al Paso, disfrutar el camino. En la Lincoln hay unas árboles que a mí me gusta mucho. Entonces, la Lincoln es una calle que, aunque es principal, es la que yo utilizo. La conozco muy bien, es muy recta, no tiene mucha pendiente, excepto al final. Y, o sea, al final para mí, que podría ser comienzo para otros, porque es por donde está la José Contreras. Pero ya yo la tengo muy familiarizada. A pesar de que existe una ciclovía por la Churchill que podría conectar el norte con el sur, es una ciclovía que es muy corta y no tiene ninguna conectividad, o sea, nace de la nada y termina en la nada. Entonces yo, que me muevo en la ciudad de norte a sur, pues es como muy poco funcional para mí. Entonces yo conecto la ciudad a través de la Lincoln. La ciclovía de la Bolívar. La ciclovía de la Bolívar, o sea, la experiencia de utilizar la ciclovía después de haber utilizado tantos años en las calles de Santo Domingo ha sido una experiencia increíblemente positiva. O sea, me siento muy segura, me siento muy feliz, también porque hay un trayecto que está muy bien arbolizado, que es la parte del conservatorio, o sea, el camino se hace sumamente agradable. Entonces, o sea, si tomáramos un poquito más de espacio para poner árboles, andar a pie y en bicicleta, no sería un problema de calor y de sudor, porque reduciríamos un montón la temperatura. Solamente con el disminuir el tránsito en vehículo privado, se disminuye la temperatura de la ciudad, aparte del arborizado. Claro. Y aunque fuera un tema de calor, o sea, ¿por qué no también poder implementar duchas en los lugares de trabajo? ¿Por qué no implementar biciparqueos? ¿Por qué no implementar como otras formas también de poder dar acceso a que esas estructuras de movilidad se puedan implementar? Sí, ustedes hacían una pregunta, ¿verdad? Y qué interesante tu experiencia de que ustedes realmente usan la bicicleta. O sea, que no solamente es una propuesta desvinculada. Yo siempre sueño con una ciudad que esté accesible para mí a 10 o 15 minutos de donde yo vivo. Independientemente, ¿verdad? Que me permita regresar a mi casa, comer, hacer siesta y todo ese tipo de cosas. Pero es interesante cómo podemos explorar otros tipos de movilidad. Cuando yo era adolescente, probablemente no me dejaban tener bicicleta porque me podía dar muchos lugares donde yo me podía ir, pero yo usaba el skateboard, la tabla de patinar. Entonces, la ley hizo la trampa. Claro. ¿Y por qué no? También espacios para que ese tipo de personas se puedan movilizar también. exactamente. O sea, y con relación a eso, qué bueno que tú mencionas eso del sueño, porque yo también sueño una ciudad que sea inclusiva, que una persona con discapacidad tenga la capacidad de poder movilizarse de manera independiente. Segura. Y segura. O sea, yo vi un reportaje en estos días sobre una persona ciega que caminaba a todos los días a su trabajo y tenía un montón de moretones en la cara porque había un puente peatonal que atravesaba un cable de tierra por el medio del camino de la acera.
y el señor todos los días se daba, o no todos los días, pero se daba muy frecuentemente. Entonces, son tipos de cosas que a veces no las pensamos cuando estamos diseñando la ciudad, y hasta en tema de movilidad es sumamente importante. También tomar en consideración todos los tipos, todas las personas que se movilizan en ella. O sea, Claro. También Sí, podemos abrir otra pregunta más específica a las geógrafas y geógrafos. ¿Cómo podemos implementar los conocimientos de geografía a este tipo de proyectos de movilidad sostenible? Que hablábamos también hace un principio con Marcos. Y yo creo que es sumamente importante porque el Distrito Nacional, como caracteriza cualquier capital, tiene mucha movilidad, incluso de otros municipios. De dónde viene la mayor parte de personas y dónde podemos eficientizar eso. Cuando viene a ver la cantidad de personas que se moviliza del Santo Domingo Norte hasta la zona colonial, puede hacer que se cree un canal de transporte en el río Sama. No lo sé, por decir un ejemplo. Tú sabes, son un ferry de los Sama cuando viene a ver. Y bueno, qué chulo tú levantarte y tú decir, cónchale, voy a navegar por el río. Y son cosas como que tal vez suenan muy locas. Y cuando viene a ver no es eficiente. Pero bueno, podríamos decir, perdona que te interrumpa, que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, las personas que venían a vender venían específicamente de Villamella y de esos lugares a través de los ríos Isabela y Osama, en pequeños botes y canoas. Y todavía están las personas que cruzan, ¿verdad?, a ambas, de la ribera occidental a la oriental del Osama, en Yola, por ejemplo, ahora. O sea que hay que pensar la ciudad, como muy bien usted lo dice, con muchos diferentes sistemas de movilidad. El Osama es una autopista grandísima. Es enorme, ¿verdad? Y nos ahorra tiempo y permite que experimentemos nuestra ciudad de forma diferente. Yo quería saber si Beatriz tenía algo que decir acerca de qué tipo de proyectos podemos nosotros pensar desde la geografía que pueden contribuir con lo que ustedes hacen. Me parece que en diciembre Arisaura participó en un taller que teníamos sobre cartografía voluntaria, pero también me gustaría oír lo que tiene que decir Beatriz sobre este tipo de proyectos que se pueden hacer y en lo que pueden colaborar. Sí. Ya, que no podía quitar activar el micrófono. Bueno, muchas gracias por esta participación para el colectivo Santo Domingo en Bici. La verdad es que hay muchos cambios que empujar y muchos retos que superar. Y la verdad es que esta invitación del Instituto Geográfico nos gustó mucho porque pensamos que la labor que ustedes hacen puede ser muy complementaria o, digamos, podemos hacer muchas alianzas que beneficien a la ciudad, ¿no?, para promover estos tipos de movilidad más sostenibles. Entonces, uno de los retos principales que tenemos es el levantamiento de información, o sea, el análisis de esa información. Eso a veces también es un obstáculo, ¿no?, para muchos tomadores de decisiones o personas que opinan que no es que estos cambios no se pueden hacer, no se puede invertir en infraestructura ciclista porque hay pocas personas. O sea, desde una visión que no reconoce el derecho, porque como bien han dicho Rafael y Arisaura, es un derecho, independientemente de que hay 4 personas, 5 personas, 6 personas. Pero digamos, toda esa parte, todo ese vacío que tenemos de información y análisis de información es algo que si se fortaleciera nos ayudaría mucho, primero, a desmontar mitos y segundo, a tomar mejores decisiones. Porque, por ejemplo, el trazado actual de la ciclovía, bueno, ahí se hizo un pequeño levantamiento de información que se hizo cuando se elaboró el Plan de Acción Ciclista, pero mucho también tuvo que ver con nuestra misma opinión y nuestra misma experiencia, gracias a que el ayuntamiento y el Intran tenían un diálogo con nosotros, ¿no? Y bueno, eso es una pequeña experiencia, pero claro, si queremos pensar la ciudad y tener esas redes de ciclovías,
hay que tomar buenas decisiones y eso hace la diferencia. Entonces, en ese sentido, para nosotros explorar todo lo que podríamos colaborar con el Instituto Geográfico de la UAS sería maravilloso. Claro, y también con otros institutos dentro de la universidad que trabajan temas que son similares, ¿verdad? Como los institutos de química, de física, que pueden pensar en las mediciones, cuánto se ahorra nuestra ciudad, ¿verdad? Sí, Con este grupo de personas que utilizan la bicicleta en emisiones al medio ambiente. Pensar también cómo se beneficia la biodiversidad de nuestra ciudad con este tipo de acciones que hacen ustedes. Y ahí estamos pensando también en el Instituto de Investigaciones Botánicas y Zoológicas. O sea que varios institutos de nuestra universidad realmente pueden pensar estas iniciativas de ustedes y ver cómo pueden ayudar a generar evidencia, porque para las políticas públicas hace falta evidencia. Así es. Y ese es uno de los problemas de nuestro país a veces, que no hay suficiente evidencia para algunas políticas y donde hay evidencia a veces faltan las políticas. Sí. Sí, por ejemplo, nosotros no sabemos, tendríamos que tener, también porque, digamos, a lo mejor no hemos hecho la suficiente reflexión, porque sí que hay manera de calcularlo, pero ¿cuánto ahorramos en emisiones cuánto reducimos las emisiones de CO2 en unos X kilómetros? O sea, son datos que deberíamos manejar, porque es que solo eso ya justifica la inversión en infraestructura más sostenible para la ciudad, porque eso es todo un beneficio. Entonces tenemos que intentar... Los datos es lo que más llega a la gente, tanto a los tomadores de decisiones como a los medios de opinión. Esta semana hemos estado en varios medios de opinión y siempre cuando alguien argumenta con datos, gana la discusión. Entonces ahí hay que ver, nosotros somos un colectivo ciudadano y claro, todo lo que hacemos es como un trabajo voluntario. Entonces, lo que pudiéramos ver sobre todo este tema de levantamiento de información con instituciones como ustedes que tienen todo el bagaje técnico para ello sería ideal. Sí. Y con los estudiantes de nuestra universidad, que siempre buscan temas de tesis, quieren contribuir, investigar, y de otras universidades también. Bueno, yo los invito a que si conocen a alguien o si están interesados en participar, pues nos escriban a nuestra cuenta de Instagram. Yo lo compartí ahí por el chat, Santo Domingo en Bici. Y si conocen a alguien también que le pueda interesar, pues lo puedan referir. Que cualquier apoyo que nosotros le podamos dar, vamos a estar a la orden. Así es. Bueno, pues parece que no hay preguntas. Ha sido un tema sumamente interesante el que hemos tenido esta tarde. Les agradecemos mucho a ustedes su preparación y compartir su experiencia con nosotros. Cabe decir que no es lo último que vamos a hacer en este aniversario juntos, porque tenemos programada una rodada para el día 29 de septiembre, no, de agosto. Desde el Instituto Geográfico Universitario a nuestras cuentas, ¿verdad?, de correo electrónico pueden escribir para organizar los grupos. Van a ser grupos pequeños que vamos a organizar, por eso a las personas interesadas en experimentar la zona colonial con una bicicleta, les vamos a pedir que vayan pensando, escriban para que puedan participar con el colectivo de Santo Domingo en Bici y con el Instituto Geográfico en un tipo diferente de viaje de campo. Esperamos verles ahí a todos. Bueno, pues a todas las personas que han estado, les agradecemos su asistencia a esta conferencia. A ustedes nuevamente, gracias por todo. Y esperamos vernos en nuestra... mañana se inaugura un curso en línea sobre Sistema de Información Geográfica. QGIS es el sistema que estarán aprendiendo ya un grupo de personas que se ha inscrito en el curso. Y el viernes tenemos un taller sobre introducción a los sistemas de navegación, que también tienen que escribir al correo electrónico nuestro, iguas@gmail.com, y ahí se le puede dar información a ver si todavía hay cupo.
Y luego la otra conferencia abierta utilizando estos mismos enlaces es el 17, el lunes 17, a las 8 de la noche, y se titula Topónimos indígenas de la República Dominicana. Y estarán trabajando en esa conferencia las maestras Nayeli Hermoso y Amelia Torres. Pues a todos ustedes, gracias por su asistencia nuevamente y nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Muchísimas gracias a ustedes. Ya. Chao.